Muchas gracias a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de secciones previas. Mi nombre es Juan Pablo Serrano. Soy abogado, asesor de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, profesor universitario y profesor de la Comunidad Jurídica del Conocimiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. El día de hoy los voy a acompañar con una sesión de excepciones previas, que digamos que las excepciones previas son muy importantes para la defensa de la entidad pública en un proceso judicial, porque como bien lo saben ustedes, la sección previa, si bien en principio lo que busca es remediar irregularidades procesales, lo cierto es que también puede dar lugar a la terminación del proceso cuando se configura algunas secciones previas. Por ejemplo, la sección previa de cláusula compromisoria. ¿Sí? Eso da lugar a la terminación del proceso. Voy a hacer una presentación de unas diapositivas para las cuales ustedes pueden seguir, van escuchándome y van mirando las diapositivas y eso pues les puede ayudar muchísimo para entender mejor el tema. Lo primero que vamos a ver son las excepciones previas, ¿sí? ¿Qué son las excepciones previas? ¿Qué son las excepciones de fondo? ¿Qué son las excepciones mixtas, sus diferencias? Luego veremos cada una de las excepciones previas, pues digamos de acuerdo con las excepciones que están dentro del Código General del Proceso. Explicaremos cómo se tramitan las excepciones previas, cuáles son los recursos que proceden contra el auto que decide una excepción previa. También analizaremos si el juez tiene competencia para decretar pruebas de oficio para efectos de acreditar la excepción previa o no. También se puede decretar excepciones previas de oficio. Bueno, ya como expuesto como el método que vamos a manejar, ya entremos en materia. Las excepciones previas, pues como lo advertía, tienen por objeto sanear o depurar un proceso, ¿sí? Esta es la regla general de la excepción previa, ¿sí? Digamos que, ¿por qué le denominamos previa? Previa, porque no se resuelven en la sentencia, sino se resuelve al inicio del proceso, inclusive antes de la audiencia inicial, ¿sí? Las excepciones previas las formula ¿quién? El demandado, la entidad demandada, por ejemplo, en nuestro caso. ¿Y qué es lo que pasa cuando lo formula la entidad demandada? Pues lo que busca es o remediar el proceso, por ejemplo, si yo estoy proponiendo la excepción previa de falta de litisconsorcio necesario, ¿sí? Lo que yo estoy buscando es que se convoque a esa parte que hace falta dentro del proceso para evitar un fallo inhibitorio, ¿sí? O, por ejemplo, yo puedo alegar la sección previa de indebida representación cuando estoy viendo que la parte demandante no ha diligenciado debidamente los poderes, ¿sí? Si ustedes se están dando cuenta, en este caso, la sección previa lo que busca es depurar el proceso. Y en ese sentido, lo que va a hacer el juez frente a estas excepciones previas es tomar la decisión adecuada para efectos de sanear el proceso. Ahora, hay excepciones previas que pueden dar lugar a ¿qué? A la terminación del proceso. Por ejemplo, la ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales, ¿sí? Digamos que, por ejemplo, sea un medio de control de aquellos que requieren el cumplimiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, medio de control de reparación directa, nulidad y restablecimiento del derecho, y no se allega, y el juez al admitir la demanda no se dio cuenta. En ese caso, nosotros podemos excepcionar la ineptitud de la demanda por falta de este requisito. Entonces, digamos que y si se prueba que no cumple este requisito, pues termina el proceso. O sea, si ustedes se dan cuenta, la excepción puede dar lugar a que se remedie el proceso o a finalizar. Ahora bien, las excepciones previas, a diferencia de las excepciones de fondo, ¿sí? Se resuelven en auto, son taxativas, es decir, son las que están en el Código General del Proceso y no más, ¿sí? Las de fondo se resuelven en la sentencia, ¿sí? Y las de fondo, como nos han enseñado en nuestra clase de derecho procesal, pues lo que buscan es atacar la pretensión, el derecho sustancial, ¿sí? Por eso es que se decide en la sentencia. Digamos, si por ejemplo yo estoy en una acción de reparación directa y estoy demandando la responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad y yo propongo las excepciones de fondo o de mérito del hecho de la víctima, hecho del tercero, fuerza mayor o caso fortuito,
pues yo en este caso lo que estoy atacando es el derecho del accionante. Le estoy diciendo, usted no tiene ese derecho de reclamarme a mí porque quien causó el daño fue tal persona. O, por ejemplo, puede decir una sección de fondo de falta de prueba de la falla de servicio, digamos en un caso de responsabilidad contractual. Yo estoy diciendo, yo fui diligente, usted no tiene derecho. Y por esta razón se resuelven en la sentencia. Las excepciones previas, a diferencia de las de fondo, están determinadas en la ley. Las de fondo son cualquier tipo de medio a través del cual yo puedo defender la entidad pública, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no son taxativas. Yo puedo hablar de hecho de la víctima o culpa de la víctima, que en ocasiones utiliza esa terminología que pueda que no sea la más adecuada. Puedo hablar de hecho del tercero, diligencia de la entidad pública, o por ejemplo, si estamos en el medio de control de nulidad, restablecimiento del derecho, una nulidad simple, yo puedo decir, me están alegando falta de competencia. Yo puedo decir, el acto como excepción de fondo, puedo decir, el acto administrativo fue expedido por la autoridad competente. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que, de una u otra manera, la excepción de fondo es cualquiera que a mí se me ocurra que esté atentando contra el derecho, ¿sí? Que esté atacando el derecho que está demandando el accionante. Entonces, no son taxativas, ¿sí? Son las que a mí, digamos, de una u otra manera se me ocurran, ¿sí? Y que tengan por objeto defender a mí, a la entidad pública que yo represento en la contestación de la demanda y atacar ese derecho del accionante. Ahora, es importante que nosotros tengamos en cuenta que en materia de secciones previas opera el Iura Novicuria, ¿sí? Que le permite al juez, por ejemplo, si nosotros presentamos unas secciones, hacemos un argumento, digamos, por X o Y razón, pusimos como secciones previas y decimos que damos una argumentación de una sección de fondo, por ejemplo, decimos hecho del tercero, pues el juez no tiene que entrar a resolver esa sección previa porque es obvio que se trata de una sección de fondo. Entonces, él lo que tiene que hacer, de acuerdo con este Iura Novicuria, es revisar los argumentos de la contestación de la demanda y del escrito de secciones previas y revisar si verdaderamente constituyen una excepción previa. Ahora, pueda que usted haya propuesto en la contestación de la demanda como una excepción de fondo la ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales. Entonces usted la propone como una sección de fondo, pero el juez se está dando cuenta que realmente es una sección previa. Pues entonces lo que tiene que hacer el juez es darle trámite de sección previa, aun cuando el demandado se haya equivocado, ¿sí? Digamos, el Iura Novicuria le permite o habilita al juez para efectos de ajustar la argumentación de acuerdo a la sección de que se trate. Ahora, hay un concepto que son las excepciones mixtas. El concepto de secciones mixtas, digamos, hoy en materia contencioso-administrativa, por decirlo de alguna forma, no está tan vigente. ¿Por qué? Acuérdense ustedes que las excepciones mixtas son aquellas que atacan la pretensión, es decir, atacan el derecho, en eso se parece a las de fondo, pero ¿en qué se parecen a las previas? En que se resuelven como las previas, es decir, a través de auto y antes de la audiencia inicial. Pero ¿qué pasó? Digamos, esas excepciones mixtas hoy en día se resuelven en sentencia anticipada, de acuerdo con la ley 2080 de 2021. Entonces encontramos como excepciones mixtas la prescripción, la caducidad, la conciliación, la transacción, la falta de legitimación en la causa por activa o por pasiva, ¿sí? Digamos que estas excepciones lo que tienen por objeto es atacan el derecho, si ustedes se están dando cuenta, atacan el derecho. Sin embargo, por la facilidad para resolverla, se resolvía como previa. Pero hoy, de acuerdo con la regulación del CEPACA, estas excepciones, aun cuando tienen la característica de ser excepciones de fondo, se resuelven en sentencia anticipada. ¿Listo? Bien, aclarado pues esta diferenciación entre los tres tipos de secciones que maneja tanto la teoría general del proceso como algunas codificaciones procesales, vamos a ver las diferentes secciones previas que nos trae el Código General del Proceso. Yo quiero acá ser muy claro y en eso es lo siguiente. Acuérdense ustedes que el CEPACA no regula las excepciones previas. Por esta razón, nos tenemos que remitir al Código General del Proceso. Y el Código General del Proceso, en el artículo 100, nos determina cuáles son las excepciones previas que yo puedo proponer al momento de la contestación de la demanda. Entonces están la de falta de jurisdicción o de competencia, compromiso o cláusula compromisoria,
inexistencia del demandante o del demandado, opera de forma dual, incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado, ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales, indebida acumulación de pretensiones, no haberse presentado prueba de la calidad en la que actúa el demandante o se cita el demandado cuando a ello hubiere lugar, ¿sí? Por ejemplo, en esos casos de herencias donde hay que probar efectivamente la calidad de heredero, ¿sí? Haberse dado a la demanda un trámite diferente al que señala la ley, pleito pendiente, es otra sección, no comprender la demanda a todos los listisconsortes necesarios, ya sea por activa o por pasiva, ¿sí? No haberse citado a las personas que de acuerdo con la ley se deben de citar al proceso y haberse notificado el auto admisorio a personas diferentes del demandado. Estas son las excepciones previas, ¿de acuerdo con qué? Con el Código General del Proceso. Ahorita vamos a entrar a ver cada una de ellas, veremos cómo se sanean y veremos cuándo se configuran y cuándo no. La falta de jurisdicción o de competencia pues son distintas, pues, es lo primero que debemos dejar claro. La falta de jurisdicción implica que el juez al momento de conocer del asunto no tiene jurisdicción por el tema. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un litigio que es entre particulares, ¿sí? Por ejemplo, un tema de un reivindicatorio entre particulares, pues obviamente, y se lo ponen en conocimiento al juez administrativo, pues obviamente la jurisdicción que debe de conocer de este asunto es la jurisdicción ordinaria civil, ¿sí? No la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En estos casos se presenta la falta de jurisdicción, ¿sí? Ahora, existe falta de competencia, digamos que la ley establece que dentro de las jurisdicciones que hay, la jurisdicción de lo contencioso, la jurisdicción ordinaria, hay diferentes clases de jueces y que están ubicados en diferentes partes del territorio con diferentes jerarquías, ¿sí? Entonces lo que busca es una distribución de esa jurisdicción. Digamos que la competencia es la forma en que se distribuye la jurisdicción entre los diferentes jueces que hay en la jurisdicción. Entonces, por ejemplo, hay una competencia territorial, ¿sí? A veces se determina por el lugar donde ocurren los hechos, donde se expide el acto administrativo. También hay factor de competencia por razón de subjetivo, un factor subjetivo de competencia, que es que por las razones o las calidades del sujeto que se está demandando, que esté demandando, se determina la competencia del juez. También por el factor material o objetivo, que es cuando por factor cuantía, por ejemplo, yo determino la competencia quién es el juez de primera o segunda instancia. También por conexidad, que en estos casos estaríamos hablando de los ejecutivos, ¿sí? Sobre todo esos ejecutivos que se inician cuando el título lo constituye una sentencia emitida por un juez o una magistrada del contencioso administrativo. Entonces, clarificados estos dos conceptos, vamos a ver qué ocurre cuando se presenta esta situación. Bueno, se presenta la falta de competencia o la falta de jurisdicción, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer el demandado? Pues el demandado va a proponer la excepción previa de falta de competencia o falta de jurisdicción. Y el juez ya verificará si se configura o no. Ahora, si se llega a configurar, o sea, es decir, si se está aprobada, ¿sí? Pues lo que tiene que hacer el juez es remitir el proceso a la jurisdicción competente, si es, digamos, una falta de jurisdicción, o al juez competente, dependiendo del tipo de tema que se trate. Entonces, por ejemplo, si está conociendo un juzgado administrativo de Bogotá y ahí existe falta de competencia territorial porque quien debe conocer por razón de los hechos del asunto es el juez administrativo de Ibagué, pues el juez administrativo de Bogotá, apenas se le alegue la excepción previa, declara aprobada la excepción y remite el expediente ¿a dónde? Al juez competente. En este caso, ¿quién sería? Pues el juez administrativo de Ibagué. Si se declara la falta de jurisdicción, pues obviamente, por ejemplo, si se trata del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y quien debe conocer es la jurisdicción ordinaria, pues el tribunal decide a través de auto que hay una falta de jurisdicción y remite el expediente a la jurisdicción competente, ¿sí? Ahora bien, hay un tema que es importante observar en estos casos de falta
de competencia, y es el tema de la prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicción y de la competencia. ¿Qué significa esto? Hay ciertas irregularidades por falta de competencia que cuando no se alegan oportunamente, permiten que el juez, que aun cuando no era competente, pueda seguir conociendo el asunto, ¿sí? Y esto es lo que llamamos prorrogabilidad de la competencia. Entonces, hay ciertos casos donde se presenta esa prorrogabilidad, pero vamos a ver primero cuáles son los improrrogables. O sea, cuando se configura una falta de jurisdicción, así no se alegue por las partes, ¿sí? No es prorrogable la competencia del juez. ¿Qué significa? Si, por ejemplo, el juez administrativo se está dando cuenta que no tiene jurisdicción, sino que la jurisdicción la tiene un juez ordinario, un juez civil, por ejemplo, pues en ese caso, al momento de darse cuenta, a pesar de que no se lo hayan alegado, no debe de seguir conociendo, sino lo que tiene que declarar es la falta de jurisdicción y remitirlo al competente, porque aquí opera la improrrogabilidad de la jurisdicción. Ahora, también ocurre con los factores subjetivos y funcionales, ¿sí?, de competencia, que son improrrogables, ¿sí? Si yo me estoy dando cuenta, soy el juez administrativo de primera instancia, pero por la cuantía yo no debo conocer en primera instancia, sino quien debe conocer en primera instancia es el tribunal, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo que hacer es declarar la falta de competencia y remitirlo al competente porque es una falta de competencia funcional por factor cuantía, ¿sí? Entonces, en este caso no opera la prorrogabilidad de la competencia porque es un factor de competencia que no es prorrogable, de acuerdo con el artículo 16 del Código Penal del Proceso. Ahora bien, vamos a ver cuáles sí son prorrogables. Pues la falta de competencia por factor territorial. Ese sí es prorrogable, ¿sí? Ese es el, digamos que en teoría, prácticamente es el único que es prorrogable en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por ejemplo, digamos que el competente es el juez administrativo de Ibagué, ¿sí? Pero la demanda por X o Y razón llegó de conocimiento a un juzgado administrativo de Bogotá, ¿sí? Si al momento de emitir la demanda no se da cuenta el juez, el demandante no interpone recurso de reposición contra el auto que lo admite diciendo falta de competencia territorial, o el demandado al momento de contestar la demanda no propone la sección previa, se entiende que se prorroga la competencia, es decir, aun cuando no era competencia por factor no era competente por factor territorial, conoce porque ni el juez se dio cuenta ni las partes lo alegaron, entonces en ese sentido pues se entendería que las partes estarían de acuerdo y la ley lo permite, el Código Penal del Proceso. Entonces, digamos que de una u otra manera se convalida la competencia del juez administrativo en este caso en específico. Por ejemplo, en esta sentencia que ustedes pueden ver en las diapositivas, en este auto es del 14 de julio de 2021, fíjense lo que pasó. En ese orden de ideas, debido a que en el presente caso la falta de competencia por el factor territorial no se advirtió en el momento procesal pertinente, esto es, por el juez al admitir la demanda, por el municipio de Ginebra mediante recurso de reposición contra el auto que la admitió o como excepción en el término para presentar la contestación, le corresponde al juzgado 35 administrativo oral continuar conociendo el proceso. Si ven, en este caso, como es un factor de competencia territorial, nadie lo alegó, nadie se dio cuenta, entonces en ese sentido continúa conociendo el juez al que se le presentó la demanda, a pesar de no ser competente territorialmente, porque operó el fenómeno de la prorrogabilidad de la competencia. Es importante que nosotros tengamos en cuenta algo, y es que el artículo 168 del CEPACA nos señala una duda que puede surgir, y es, bueno, ¿qué pasa con la caducidad y la prescripción cuando, por ejemplo, se presenta un medio de control ante una determinada autoridad, juez administrativo, y declara la falta de competencia y lo tiene que remitir a otro juez? ¿Qué ocurre en este caso? ¿Desde cuándo se entiende, por decirlo de alguna manera, interrumpida esa caducidad con la presentación de la demanda o interrumpida esa prescripción? Pues digamos que, de acuerdo con el artículo 168, siempre se entiende presentada la demanda en el primer despacho. Para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante la corporación o juzgado que ordena la remisión. Es decir, yo no puedo entender
que presenté la demanda en el segundo despacho, sino siempre en el primero, aun cuando no era competente o no era la jurisdicción de conocimiento. Ojo, ¿sí? Cuando lo que se haya adelantado del proceso, por ejemplo, la etapa de contestación de la demanda, antes de que se declarara la falta de competencia en jurisdicción, no es nulo, tiene validez, ¿sí? Pero si el juez declara la falta de jurisdicción o competencia, ¿sí? Y siguen tramitándose el proceso, eso que se actuó después de la declaratoria sí es nulo. Ahora bien, si el juez, si se emite sentencia, ¿sí? De primera instancia, ¿sí? Y hay falta de jurisdicción, también hay nulidad, obviamente. O falta de competencia por factor funcional. Bueno, ahorita vamos a ver el compromiso o la cláusula compromisoria. Digamos, en principio, pues el negocio jurídico del pacto de arbitral, ¿sí? Es un negocio jurídico en el cual las partes se ponen de acuerdo para efectos de someter un conflicto a la jurisdicción arbitral, ¿sí? Ya sea el futuro, ya sea el conflicto presente o futuro, ¿sí? Porque, digamos, lo que estamos diciendo es, vamos a renunciar a que el conocimiento de este proceso lo conozca la jurisdicción del contencioso administrativo y lo vamos a someter a una jurisdicción arbitral, a un pacto arbitral para efectos de que usualmente se resuelven con mayor prontitud por parte de los árbitros. Ahora, yo puedo, digamos que, establecer la cláusula, el compromiso como cláusula compromisoria. ¿Qué significa esto? Yo puedo hacer el contrato de compromiso, como el negocio jurídico de compromiso, como un negocio principal, y digo lo siguiente, digo, bueno, voy a acordar que este litigio que ya se presentó lo vamos a llevar a la jurisdicción arbitral. Pero también puedo llegar y decir, en un contrato, que eso ocurre mucho con los contratos de concesión que celebra el Estado, en el mismo contrato de concesión establezco una cláusula compromisoria, es decir, como cláusula accesoria al contrato principal, que todos los litigios que se presenten en relación con este contrato serán de conocimiento de la jurisdicción arbitral. Entonces acá yo estoy pactando ¿qué? Litigios futuros. En el anterior estaba pactando litigios que ya existen. Ahora, si, digamos, yo presento la demanda, ¿sí? Y hay cláusula arbitral o compromiso y lo alega el demandado al momento de contestar la demanda como excepción previa, pues el juez tiene que declararla aprobada y se termina el proceso. Como les advertía, la cláusula compromisoria siempre es para litigios futuros y temas de contratación, porque obviamente como cláusula compromisoria va ligada al contrato principal, que es sobre los conflictos de este contrato principal que va a conocer la jurisdicción arbitral. Ahora, el compromiso, el litigio existe. Usualmente puede ser para controversias contractuales, que se pacta el compromiso, o extracontractuales. Ahora, puede ocurrir que, de acuerdo con el artículo 90 del Código General del Proceso y el artículo 21 del Estatuto Arbitral, que las partes no dijeron nada. Entonces, es decir, se presenta la demanda por parte del demandante y al momento de contestar la demanda, el demandado no alegó la excepción previa de pacto compromisorio o de compromiso, y en ese caso lo que hace es que continúa conociendo el juez porque ninguna de las partes alegó la excepción o advirtió la situación en específico. Fíjese lo que dice el parágrafo del artículo 21 del Estatuto Arbitral. La no interposición de la excepción de compromiso, cláusula compromisoria, ante el juez implica la renuncia al pacto arbitral para el caso concreto. Y el 90 del Código General del Proceso permite presentar la demanda ante el juez aun cuando haya pacto arbitral. La existencia del pacto arbitral no da lugar a inadmisión o rechazo de la demanda, pero provocará la terminación del proceso cuando se declare probada la excepción previa respectiva. Ahora bien, vamos, cuando se decreta la excepción
de compromiso, cláusula compromisoria, se termina el proceso, ¿sí? Y se devuelve al demandante la demanda con sus anexos para efectos de que la presente ante la jurisdicción arbitraria, que será la competente. Ojo acá, aquí sí no pasa lo que pasa con la falta de jurisdicción o falta de competencia, que se entiende presentada la demanda en el primer despacho, sino acá le toca otra vez presentar la demanda. Entonces, digamos, esa primera presentación de la demanda ante el despacho no cuenta para efectos de interrumpir caducidad o prescripción. Otra excepción previa es la inexistencia del demandado o del demandante. Acá, para efectos de ser muy claros, no podemos confundir la falta de legitimación con la inexistencia. La inexistencia del demandante o del demandado es que la parte no existe, porque falleció, porque la persona jurídica ya fue liquidada, bueno, en fin. En este caso, la falta de legitimación en la causa, la persona existe, pero no tiene legitimación para comparecer al proceso porque, digamos, no tiene ninguna obligación relacionada con el litigio, no fue la autoridad que expidió el acto administrativo que se está demandando, pero son situaciones totalmente diferentes, ¿sí? En la inexistencia del demandante o el demandado como excepción, lo que no se cumple es el requisito para ser parte porque la persona no existe o ya se extinguió, ¿sí? Ahora bien, otra excepción es la incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado. La incapacidad o la indebida representación del demandante o del demandado, ¿qué nos dice? Que para efectos de comparecer al proceso, ciertas personas tienen que concurrir a través de su representante. Entonces, por ejemplo, el menor de edad tiene que concurrir al proceso a través de su representante legal, ¿sí? O la entidad pública tiene que acudir al proceso a través de su representante legal, ¿sí? Digamos que en este caso lo que se reprocha no es una falta de legitimación, sino lo que se reprocha es que, aun cuando pueda haber legitimación, usted está siendo indebidamente representado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se está un menor de edad está demandando a una entidad pública y está acudiendo solo al proceso sin la representación de su tutor, que en este caso pues, puede ser su padre o su madre. ¿Sí? En ese sentido, pues obviamente va a operar esta indebida representación. Obviamente, digamos que si opera la indebida representación del demandante o del demandado una incapacidad, pues lo que tiene que hacer el demandante al momento de que se propone las secciones es en ese término de traslado de 3 días a llegar la prueba o el documento que evidencie que efectivamente está siendo representado. ¿Sí? Que no, mira, acá está el papá que lo va a acompañar dentro del proceso judicial, bueno, en fin. Ahora, frente a esta pretensión, frente a esta sección, lo que puede hacer el despacho es requerir a la parte para que lleguen los documentos que son necesarios para efectos de que exista debidamente esa representación, ¿sí? Ojo acá que, digamos, acá también se puede configurar esta sección previa cuando el poder no ha sido debidamente otorgado. Eso lo vamos a ver más adelante, pero acá puede otorgarse. Ahora, frente a las entidades públicas, hay una indebida representación cuando no está obrando con las calidades quien debe de representarla. Entonces, por ejemplo, no se trata del representante legal o no se hizo debidamente la delegación de la representación de la entidad pública en el proceso. En fin, puede llegar a ocurrir. Ahora, fíjense que el 160 del CEPACA me dice: los abogados vinculados a las entidades públicas pueden representarlas en los procesos contenciosos administrativos mediante poder otorgado en la forma ordinaria o mediante delegación general o particular efectuada en acto administrativo. Es decir, que los abogados, los que somos abogados de entidades públicas, de acuerdo con el 160, podemos representar a la entidad pública sin ningún problema, siempre y cuando se haya otorgado el poder o se haya dado la debida delegación. Importante tener en cuenta lo siguiente. O sea, ya dijimos que acá esta sección se puede presentar porque la persona acude al proceso sin la debida representación legal que a esa persona se le exige. Si es una persona jurídica, pues quien la represente sea efectivamente el representante legal
y no otra persona. Si es un menor de edad, que sea su representante legal. Ahora, frente al tema de cuándo se configura esta sección por indebida representación, por un otorgamiento indebido del poder o simplemente porque se acudió sin poder, pues habría que mirar las normas generales del mandato. Sin embargo, es importante que nosotros tengamos en cuenta que el poder hoy lo podemos otorgar, el poder especial, ¿no? Por eso ustedes no es el general, sino el especial que se concede para procesos judiciales específicos, lo podemos conceder de forma virtual sin necesidad de autenticación. Pero ojo, en el poder tiene que estar ¿qué? El correo electrónico que nosotros tenemos inscrito en el Registro Nacional de Abogados, ¿sí? Y cuando nosotros estemos representando una persona que está inscrita en el registro mercantil, el poder, es decir, la aceptación de ese poder tiene que ser enviada desde el correo electrónico que registró esa persona en el registro mercantil, para que lo tengamos en cuenta para efectos de que no se nos configure esa sección. Digamos, por ejemplo, la sección previa de inexistencia del demandado al demandante, pues obviamente si se prueba, pues da lugar a la terminación del proceso, porque no hay demandante o demandado para demandar. Pero acá, si se configura, lo que debe hacer el juez es requerir a la parte para que lleguen los documentos que le hacen falta para efectos de haya una debida representación. La indebida representación, de acuerdo con el 133 del Código General del Proceso, constituye causal de nulidad del proceso. Entonces, tengámoslo en cuenta que esta consecuencia es grave en el proceso judicial y pues obviamente para los intereses de la entidad si somos nosotros los que estamos demandando, ¿no? Bueno, también si somos demandados, porque eso implica que el proceso se retarde. Viene otra sección previa que es la ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales. Ustedes saben que las demandas tienen unos requisitos. En el caso de las demandas en el contencioso administrativo están en el 162 del CEPAC. Pero digamos que también hay, de acuerdo al tipo de proceso, hay ciertos requisitos específicos. Entonces, por ejemplo, en las acciones populares, qué pena, en las acciones de grupo, por ejemplo, pues yo tengo que cumplir con qué, con el requisito del grupo, ¿sí? Que sea mínimo 20, ¿sí? O por ejemplo en las acciones de reparación directa, yo tengo que señalar en la demanda cuál es la acción o la omisión causada al daño. En la de nulidad, por ejemplo, hay un requisito que es señalar el cargo de nulidad. O si estoy en nulidad de restablecimiento del derecho, tengo que haber agotado el recurso de apelación contra el acto administrativo, pues en la actuación administrativa. O también el requisito de prejudicialidad de la conciliación. Dependiendo del medio de control, así mismo son los requisitos de la demanda. Cuando no se cumplen estos requisitos, ¿sí? Se configura esta sección. Ahora, la inecta demanda por indebida escogencia de la acción, en teoría, que eso ocurre mucho, no debe dar lugar a la terminación del proceso, ¿sí? Porque lo que tiene que hacer el juez en ese caso es ajustar el medio de control al medio de control pertinente, ¿sí? Pero, por ejemplo, en este caso en específico, se determinó que esta era una acción de grupo en la cual se reclamaba unas prestaciones laborales, ¿sí? Que es un tema del incremento salarial sobre el IPC, y acá determinó el Consejo de Estado que en este auto que había una ineptitud de la demanda por indebida escogencia de la acción prácticamente, porque dicen que el medio de control para reclamar este tipo de conflictos de carácter laboral, pues no es la acción de grupo, sino el medio de control de nulidad de establecimiento del derecho. Pero eso, digamos, no es la regla en general. Ahora, por ejemplo, en este caso, el Consejo de Estado le reprochó al accionante que no había reclamado directamente a la entidad el daño que se le había causado por unas mercancías que le fueron aprendidas por parte de la DIAN. Y en ese caso, pues le dijo el Consejo de Estado, usted lo que debió haber hecho fue reclamar directamente a la DIAN, demandar el acto administrativo, y le dijo, usted como no cumplió con esta reclamación previa ante la autoridad administrativa, pues hay lugar a que se configure la ineptitud de la demanda. Ahora, en este caso, en este auto que aparece en pantalla, auto del 17 de marzo de 2021, solamente se demandó
el acto administrativo que confirmó la primera decisión, ¿sí? Y en este caso, el Consejo de Estado le dijo, hay una inecta demanda porque en la demanda no se demandó el primer acto administrativo, es decir, el que resolvió la actuación administrativa en primera instancia, sino solamente se demandó ¿cuál? El segundo acto administrativo que la confirmó. Entonces, en ese caso, considera el Consejo de Estado que hay una inecta demanda. Si ustedes se están dando cuenta, pueden evidenciar que la ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales castiga que no se cumplan los requisitos de ciertas demandas, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver la ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones. El CEPACA permite la acumulación de pretensiones, digamos, para efectos de eficiencia procesal, ¿sí? De no desgastar la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y es una facultad que tiene el demandante. Pero entonces, ¿de qué podemos hacer acumulación de pretensiones? ¿O cuándo procede? Cuando yo puedo acumular pretensiones de nulidad de restablecimiento, nulidad simple, controversias contractuales y reparación directa. Entonces, yo puedo acumular pretensiones, pero existen unas reglas. En primero, que el juez, que el juez sea competente para conocer de todas las pretensiones, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo hablar de una acumulación de pretensiones de una nulidad electoral con una nulidad de restablecimiento del derecho. En primer lugar, porque no se encuentra dentro de las pretensiones que pueda acumular, pero en segundo lugar, porque el juez competente, por ejemplo, digamos, ante el Consejo de Estado son distintas, ¿sí? En un caso la sección quinta, en otro caso la sección tercera. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy demandando a través del medio de control de controversias contractuales el incumplimiento del contrato, pero al mismo tiempo interpongo una acción de reparación, o sea, interpongo una pretensión en esa misma demanda de enriquecimiento sin justa causa. Pues aquí las dos pretensiones se están excluyendo, porque al fin existe o no existe el contrato. Si se está reclamando el incumplimiento es porque existe el contrato. Si está reclamando el enriquecimiento sin justa causa es porque no existe. Entonces ahí se están excluyendo entre sí. Entonces en este caso lo que habría que proponer es una como principal y la otra como subsidiaria. Otro requisito que establece la ley para la acumulación es que no haya operado la caducidad de las pretensiones, de ninguna, y que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento. Entonces en este caso, pues obviamente yo no puedo tramitar una acción popular con una acción de reparación directa porque la popular no se rige por el procedimiento ordinario contencioso administrativo, sino que ustedes, como ustedes bien lo saben, la popular se rige por la ley 472 del 98, entonces no habría lugar a la acumulación. Y pues obviamente porque no está entre las causales de acumulación del artículo 165, inciso primero. En este auto, miren lo que dice el Consejo de Estado para efectos de tener en cuenta el momento de la acumulación. Para que la acumulación de pretensiones proceda, debe existir entre estas nexos, bien porque provengan de la misma causa, se refieren al mismo objeto o tengan relación de dependencias unas de otras o exista comunidad probatoria. Si ustedes se dan cuenta de una otra manera, hay una razón, no es que simple y llanamente voy a acumular por acumular, sino tiene que haber una razón objetiva, en este caso por los hechos, ¿sí? Que están relacionados, que me permiten a mí hacer la acumulación y que obviamente le van a permitir al juez conocer del caso porque se tratan sobre los mismos hechos. Otra excepción previa es no haberse presentado prueba de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado cuando a ello hubiere lugar. Aquí, digamos, esta excepción cuando opera, no es que no haya falta de legitimación en la causa por activa o por pasiva, sino que, digamos, en ciertos procesos, ¿sí? Digamos, no se llega la prueba de la calidad con la que actúa el demandante, ¿sí? Si, por ejemplo, yo estoy diciendo, digamos, en los procesos de sucesión, ¿sí? Pues yo tengo que probar la calidad que exige para estar en el proceso, es decir, la calidad de heredero, ¿sí? Digamos, por ejemplo, ¿en qué otro proceso? Yo estoy diciendo que estoy demandando en condición de padre de tal persona, pero no allegué la calidad con la que estoy actuando, sino que simple y llanamente lo afirmé en la demanda, pero no probé la calidad, ¿sí?
digamos que acá la regla es que en el proceso se exija actuar en esta calidad, ¿sí? Por ejemplo, en aquellos procesos, por ejemplo, si yo tengo que demandar en condición de propietario porque me lo exige la ley, pues no está aprobado. Ahora bien, otra excepción es la de haberse le dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde. ¿Qué significa esto? No es una indebida escogencia de la acción, ¿sí? Sino que de pronto el juez se equivocó, digamos, yo interpuse el medio de control de reparación directa y le di un trámite de acción popular, ¿sí? Me parece que los términos de contestación de la demanda son distintos, el término para negar de preclusión es distinto. Entonces, en este caso, no es que el demandante se haya equivocado en el medio de control, sino que el juez le da el trámite que no establece la ley al procedimiento, ¿sí? En este caso, lo que tiene que hacer el juez es que darle el trámite que establezca la ley, es decir, remediar la irregularidad para efectos de darle el trámite respectivo al proceso. El pleito pendiente, ¿sí? ¿Qué significa? Que entre las mismas partes, por la misma causa y las mismas pretensiones, están cursando dos o más procesos al tiempo, ¿sí? ¿Y qué es lo que permite el pleito pendiente? Que no existan decisiones contradictorias, que no se adelanten dos procesos por las mismas razones. Es necesario probar cuatro elementos de acuerdo con la jurisprudencia: que haya otro proceso en curso, identidad de pretensiones, identidad de partes, identidad de causa y objeto. Entonces, que exista otro proceso en curso, pues implica que los dos procesos estén tramitando y que no haya cosa juzgada, que no se hayan decidido, ¿sí? Porque si ya se decidió uno y operó la cosa juzgada, pues en este caso lo procedente no es decir esta sección previa, sino solicitar la cosa, que se declare la cosa juzgada a través de ¿qué? En el contencioso, a través de sentencia anticipada. Entonces, digamos que tienen que estar los dos procesos tramitándose, cursando. Ahora, que las pretensiones sean idénticas, ¿sí? Es decir, que traten sobre lo mismo, que se esté pidiendo lo mismo, ¿sí? Para efectos de que se configure eh, el pleito pendiente. Ahora, que las partes sean idénticas, es decir, que sean las mismas partes, porque si hay una parte que es diferente, pues no estamos hablando del mismo proceso. Y la identidad de causa está hablando acerca de una identidad de hechos que son los que se fundamenta la pretensión. Entonces, digamos que en estos casos, para efectos de que opere, necesariamente que se pruebe la identidad de partes, la identidad de pretensiones, la identidad de causa y que los dos procesos estén tramitando al mismo tiempo, para efectos de no hablar de una cosa juzgada. Ahora, la pregunta que nos puede llegar a surgir, y bueno, ¿cuál juez va a tramitar el proceso? Si tenemos dos procesos que están tratando sobre lo mismo, pues entonces ¿a quién se le debe remitir el proceso? ¿Quién debe remitir el proceso y quién debe conocer? En este caso, de acuerdo con el 149, que se ha entendido que se tiene que remitir el proceso al que lleve más adelante, que de acuerdo con la ley, quien debe asumir la competencia es el del proceso más antiguo, el más adelantado, ¿sí? Lo cual se determina, ¿por qué? Por la fecha de la notificación del auto admisorio de la demanda. Entonces, digamos que se remitirá el proceso que se haya notificado primero al demandado. ¿Listo? Ahora vamos a ver otra causal de sección previa, que es la falta de integración del litis consorcio necesario. Que el artículo 161 nos dice que es el litis consorcio necesario y nos habla de lo imperativo que es para el juez, cuando evidencie la situación, notificar a esa parte que no fue vinculada y que de acuerdo con la ley debe haber sido vinculada porque constituye un litis consorcio necesario. Para que se hable de litis consorcio necesario, tiene que existir, por razón de la naturaleza, por disposición legal o contractual, la obligación de resolver con la presencia de esas partes, ya sean como parte mandante o parte mandada, sin lo cual el proceso no se puede decidir, ¿sí? O sea, la decisión los va a afectar de forma uniforme, ¿sí? Digamos que de una u otra forma, sin la presencia de esta parte, pues no puede tomar una decisión. Fíjense que la misma norma está diciendo: en caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas de oficio o petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia en primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. Fíjense ustedes que
la ley está diciendo, usted tiene que proteger a esa parte que no fue vinculada y que es litis consorte necesario. Entonces, por ejemplo, ¿quién puede llegar a ser un litis consorte necesario? Si estamos hablando de una acción de controversias contractuales y digamos que hay dos entidades contratantes, Ministerio de Minas y Agencia Nacional de Minería, son quienes contrataron, o sea, ellos constituyen una parte del contrato, parte contratante, y yo solamente estoy demandando a una entidad, pues digamos ahí hay una falta de integración del litis consorcio necesario, porque todo lo que se decide y resuelva frente a la Agencia Nacional de Minería va a afectar al Ministerio de Minas y tiene que resolverse sobre ellos porque necesariamente tiene una relación previa que de una otra mente los vincula y que de una u otra forma tiene que, todo lo que se decía sobre ese proceso tiene que estar los dos para efectos de que se garantice el derecho de defensa. El auto del 7 de abril nos señala lo siguiente: entre los sujetos que hacen parte de un extremo de la litis se debe configurar una relación uniforme e indivisible entre ellos y respecto al objeto del proceso para que se considere el litis consorcio necesario, ¿sí? Es decir, tiene que estar probado esa relación uniforme e indivisible. Aquí el tema es probar la relación uniforme e indivisible que obliga a que el juez resuelva el proceso con la presencia de estas personas. Bien, el 133, ¿sí? De una u otra manera me está diciendo a mí, ¿sí? Que es causal de nulidad del proceso cuando se constituye una indebida integración de litis consorcio necesario, porque fíjense que la norma dice el proceso es nulo en todo o en parte solamente en los siguientes pasos, en los siguientes casos. No se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debe ser citado. Digamos que de acuerdo con la ley debe ser citado el litis consorcio necesario, ¿sí? Y eso puede constituir causal de nulidad. Aparte de que constituye una sección previa, puede constituir causal de nulidad. No haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar. Fíjense ustedes que en este caso se establece que la ley dispone citar a determinadas personas, por ejemplo, el litis consorcio necesario puede ser, pero en este caso pues, ya hay una excepción específica para el litis consorcio necesario, pero acá podría ser, digamos, el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que ser citado todos los procesos contenciosos administrativos, ¿sí? Entonces, digamos que de una u otra manera, eso constituye una sección previa que puede proponer el demandado. No se hizo la citación al Ministerio Público. Ahora, haberse notificado el auto de emisión de la demanda a persona distinta a la que fue mandada. No es que haya falta de legitimación. Acá esta sección se configura cuando yo estoy demandando a una persona, pero notifico a otra. Estoy demandando, por ejemplo, a la Agencia Nacional de Minería y notifico al Ministerio de Minas, ¿sí? Entonces ahí no es un error respecto de quien estoy demandando, sino es un error de notificación. Finalmente, vamos a ver la oportunidad y trámite de las excepciones previas. ¿Cuándo se deben de proponer las excepciones previas? Al momento de contestar la demanda y pues en el término de contestación de la demanda se presentan los términos que señala el artículo 100, 101 y 102 del Código Penal del Proceso. El 101 del Código Penal del Proceso me dice que tienen que ir en escrito separado. Si bien, si digamos por X o Y razón ustedes olvidaron señalar las excepciones previas en escrito separado y lo hicieron en el mismo escrito de la contestación de la demanda, pues yo creería que esto no sería razón para que no resuelva el juez. Sin embargo, para efectos de evitar cualquier complicación, lo mejor es presentarla como se puede en el proceso, un escrito de secciones previas y un escrito de contestación de demanda. Obviamente, al momento de presentar las secciones previas, yo tengo que llegar todas las pruebas o solicitar las que se requieran practicar para efectos de probar la sección. Entonces, ¿qué pasa? Presento las excepciones previas, de las excepciones previas se ha trasladado al demandante por el término de 3 días para que se pronuncie sobre las excepciones o, si lo considera, subsanar la irregularidad que se advirtió en la sección. Entonces, por ejemplo, si a mí me están diciendo que una indebida representación porque los poderes no están debidamente otorgados, pues yo lo que, pues obviamente no me voy a pronunciar, sino lo que voy a hacer es subsanar como demandante. Este traslado de los 3 días lo puedo hacer yo de acuerdo con el 201A del CEPACA, o sea, es decir, yo mismo, es decir, parte demandada, entidad pública demandada, le envío el escrito de secciones previas para correr el traslado al demandante directamente sin que lo haga el despacho, se lo envío al demandante con copia del despacho y ahí obviamente el 201 del CEPACA me permite hacer eso, 201A. Ahora, si
Para decir las secciones previas, que es como lo que normalmente ocurre, no se requiere la práctica de pruebas, ¿sí? Pues el juez tiene que decidir antes de la audiencia inicial. Ahora, si se requiere la práctica de pruebas, el juez decide durante la audiencia inicial, ¿sí? Y practica las pruebas y decide en la audiencia inicial. Ahora, todo depende, con la decisión de las secciones previas puede dar lugar a la terminación del proceso. Por ejemplo, una ineptitud sustantiva de la demanda por falta de los requisitos formales puede dar lugar a la terminación del proceso. Otras que no. ¿Sí? Entonces se decide, digamos, puede ser una falta de competencia, se decide, pero continúa el proceso. ¿Puede el juez decretar excepciones previas o pruebas en este caso para aprobar las excepciones previas de oficio? La respuesta es que sí, pero ahora, si usted lee el 101 del CGP, pues si uno lee el CGP, pues el 101 y el 100 no me están dando la respuesta, porque si uno lee, pues no me están diciendo que pueda decretar excepciones previas de oficio, y tampoco me está diciendo que pueda decretar pruebas de oficio para acreditar las excepciones previas. Simple y llanamente me está diciendo que me está estableciendo una limitación en el sentido de que solamente puede decretar pruebas para determinadas excepciones previas. Fíjense, el juez se abstendrá de decretar pruebas de otra clase, salvo cuando se alegue la falta de competencia por el domicilio de persona natural o por el lugar donde ocurrieron los hechos, es decir, factor territorial de competencia, o falta de integración del litisconsorcio necesario. Casos en los cuales se podrán practicar hasta los testimonios. Es decir, me está diciendo, usted tiene una limitación probatoria, ¿sí? Porque usted solamente puede decretar pruebas para que se practiquen en los casos de falta de competencia territorial y falta de integración del litisconsorcio necesario. Pareciera que estuviera limitando la facultad probatoria del juez a solamente 2 pruebas, a solamente 2 excepciones y no más, ¿sí? Sin embargo, pues la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que en los asuntos contenciosos administrativos está involucrado el interés público y por esta razón el juez puede decretar excepciones previas de oficio, pero además puede decretar pruebas de oficio para efectos de probar la excepción. Primero, pues porque el juez tiene una facultad de oficiosa de decretar pruebas y frente a las excepciones previas de oficio, pues acuérdense ustedes que el juez que tiene la facultad de sanear el proceso, hace control de legalidad en todas las audiencias, en la audiencia inicial hace un saneamiento del proceso, entonces digamos que el juez también puede decretar excepciones previas de oficio, aun cuando no fueron solicitadas por la parte demandada. Entonces, ahora, ¿quién decide la excepción previa? Pues digamos en los juzgados administrativos, cuando es de conocimiento de primera o única instancia, pues no tenemos problema porque siempre va a ser el juez. Pero vamos a tener problemas es cuando son corporación, Consejo de Estado, tribunales administrativos. ¿Por qué? Por lo siguiente. Ahí ustedes saben que de acuerdo con el 125 del CEPAC hay autos que son de sala y autos que son de ponente, ¿sí? El auto que resuelve la sección previa, que niega la sección previa por regla general es de ponente, siempre es de ponente. La que decreta la sección previa y no da lugar a la terminación del proceso es de ponente. Entonces, por ejemplo, si yo decreto la falta de competencia territorial, pues en ese caso ese auto es de ponente, porque si bien está decretando la sección previa, esa falta de competencia no pone fin al proceso. Pero ahora, si se decreta una sección previa y esa sección previa da lugar a la terminación del proceso, por ejemplo, una ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales, ¿sí? que en este caso da lugar a la terminación del proceso, pues en ese caso, el auto que pone fin al proceso, de acuerdo con el 125, que remite al 243, sí es de sala. Y en ese sentido, tiene que emitirlo la sala. Es decir, no solo el magistrado ponente, sino los demás magistrados que le hacen sala. Ahora, ¿qué recurso procede? El auto que niega la sección previa es susceptible de recurso de reposición. El auto que decreta la sección previa, pero no pone fin al proceso, ¿sí? Como ponemos ejemplos anteriores, solamente es susceptible de recurso de reposición. Ahora bien, si se decreta la sección previa y el decreto de la sección previa da lugar a la terminación del proceso, de acuerdo con el 243, este auto es apelable. Se le procedería recurso a apelación, ¿sí? Y en ese caso, pues obviamente habría que interponerlo. Muchísimas gracias. Creo que hasta acá hemos concluido nuestro tema. Importante que ustedes se lleven toda esta información para efectos de
defender a la entidad pública en todos los procesos judiciales que ustedes estén llevando. Y sobre todo que, como bien lo decía, hay excepciones previas que pueden permitir que ustedes ganen un proceso, ¿sí? Al momento de decir la sección previa. Entonces, creo que esta información es muy valiosa para ustedes. Muchísimas gracias y desde la agencia siempre estamos para servirles.